Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 16 en el nombre glorioso de Jesús. Solo ese verso, todos a una voz. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Señor Jesús, en esta hora, soberano Rey, invocamos tu glorioso y poderoso nombre, Señor. Nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. En esta hora te pedimos, sea usted hablando a nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón. Oh Dios, que tu Espíritu Santo afecte nuestra vida en esta hora, Señor, y haz como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pueden estar cómodos en el nombre de Jesús. En la dimensión del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de esta enseñanza, amados hermanos, es reflexionar sobre el privilegio que tenemos hoy día, analizando que aunque en el tiempo antiguo hubo obras maravillosas, hoy la realidad que nos atañe es que podemos vivir en la dimensión del Espíritu Santo, donde no hay imposible. Mire que en el antiguo pacto había un suceso especial, y es que cuando una persona era elegida para un oficio, debía ser ungida, ya fuera elegido para profeta, rey o sacerdote. Y para ungirlos, Dios había dado una composición divina, única e inigualable, para ser derramado sobre la persona. Y esta persona, aparte de esta experiencia, tenía una particularidad, y es que Dios hacía sus apariciones a ellos para manifestarles un asunto específico o hacer algo a través de ellos. Ejemplo vemos del profeta Eliseo. El Señor le dice a Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16, que Eliseo sería el sucesor y por tanto debía ungirle. Y dice la Escritura: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Pero Eliseo estaba atravesando un momento muy tensionante dentro de la historia del pueblo de Israel. Y ahí en segundo libro de Reyes, el capítulo 6, a partir del verso 8 al verso 12, dice la Escritura que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Parecía que tenía bien estudiados a los israelitas, que incluso parece estar tan seguro que ellos iban a pasar por ese lugar. Pero dice la Escritura: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse.
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Cómo es posible esto? El rey de Siria, aun si hablara en su lugar más secreto, en su recámara secreta, ¿cómo es posible que Eliseo llegue a saber lo que ese hombre dice en este lugar? Pero hermanos, esto lleva al rey, porque la misma pregunta que estamos haciéndonos nosotros pudo haber turbado al rey, y ese era el sentimiento en ese momento. Y dice la escritura, y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Un problema terrible estaba sucediendo en ese instante, porque la intención del rey es que tomen a este profeta del Señor Eliseo, porque le está frustrando sus planes. Pero no es el profeta Eliseo, es el Dios que tiene el profeta Eliseo. Es el Dios que tiene el profeta Eliseo. Pero se levanta de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Imagínese ese muchacho recién levantado, y al salir a la puerta con tremenda impresión, un gran ejército que rodeaba toda la ciudad. Pero el profeta sale con una tranquilidad. ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira cómo nos tienen sitiado. Tranquilo, más son los que están de nuestro lado que ellos. Pero eso era algo que no podía comprender el criado. Si está viendo cómo los tienen sitiados. Pero el profeta oró diciendo: Señor, abre sus ojos, abre sus ojos, abre sus ojos para que vea. Y ese joven, esa visión, se le abrió esa mirada, sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo testificar y decir: oh, yo veo al lado de Eliseo gente de a caballo y carros de fuego, y sí, son muchos más los que están de nuestro lado. Aleluya. Pero el Señor hizo algo que el profeta Eliseo, movido
porque él estaba ungido. Él era alguien que estaba ungido y movido. Dijo: Señor, llena con ceguera esos que han venido para prenderlos. Oiga, y todo ese ejército enemigo del rey de Siria fueron cegados. Y el profeta les atiende, los lleva al rey para que les dé de comer y los despacha. Y dice la Escritura, la preciosa palabra del Señor, que nunca más los sirios enviaron su ejército a Israel. Y eso es algo que el Señor hizo a través de su siervo ungido. Pero en el viejo pacto eran apariciones temporales de Dios. Y el profeta Ezequiel lo confirma en el capítulo 37, diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Es decir, era un momento, una aparición temporal de Dios. Pero ¿qué pasa en ese momento? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. El Espíritu de Jehová lo lleva a ese valle y lo pone en medio de ese valle de huesos secos, y él empieza a hacer un recorrido, dice, y me hizo pasar por en medio de esos huesos. Y el profeta hace un análisis, que estaban secos en gran manera. Esto me permite personalmente comprender que hace mucho tiempo no hay vida en ese lugar. Pero después del Señor llevar al profeta a hacer ese análisis, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Hay un reconocimiento en esa respuesta. En esa respuesta el profeta está declarando: el que determina si viven o no viven eres tú. Tú eres el poderoso. Pero ante esa respuesta inmediata, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles, escuche y lea: huesos secos. ¿Qué dice? Oíd palabra de Jehová. ¿Dónde tiene el oído un hueso? Y puede sonar una locura esta pregunta que le planteo, pero como Ezequiel fue llevado en el Espíritu de Jehová, ahí todo es posible. Así que no hay que resolver una pregunta planteada, porque el hueso realmente no tiene oído, sino que en esa dimensión temporal en que él estaba, el mundo de las imposibilidades no existe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si ese aplauso es para Jesús, si ese aplauso es para Él. Es que Dios no necesita una materia prima para hacer algo. Oh. El mundo espiritual es más real que este mundo material. Porque del mundo espiritual fue que fue hecho esto, lo que vemos, por la palabra de Dios. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Así que Ezequiel solo escucha atento lo que tiene que decir, porque habla el Creador. Habla el Creador, le está hablando el Todopoderoso. El que hizo todo de la nada es el que le está hablando. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré, ¿quién estaba diciendo esto? Jehová el Señor. Y pondré tendones sobre vosotros. ¿Y qué más dice Jehová el Señor? Y haré subir sobre vosotros carne. ¿Y qué más dice Jehová el Señor? Y os cubriré de piel. ¿Y qué más dice Jehová el Señor? Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Por eso el profeta dice, profeticé pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. El Señor no le mandó a Ezequiel a unir cada hueso con su hueso. ¿Cuánto tiempo no se llevaría? Y si fuese posible, de pronto ni buscando el profesional de la época, pero le está hablando el dueño de la ciencia, el creador de ella, el dador de la sabiduría, el que hizo estos cuerpos mortales. Así que la tarea de Ezequiel no era juntar cada hueso con su hueso. Así que la tarea de Ezequiel no era colocar los tendones sobre ellos. Así que la tarea de Ezequiel no era colocar la carne y cubrirlos de piel. Quizás qué mal formado hubiese quedado siquiera uno. Pero solo tuvo que hablar la palabra de Jehová y ocurrió un temblor, algo glorioso. La tierra tembló y el dueño de la palabra, el cual tenía a Ezequiel en ese momento, era un instante, pero sí que supo ir. Sí que supo oír y obedecer la palabra de Dios. Sí que supo oír la palabra de Dios. Así que él solo obedece y habla. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu,
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profeta no le dio la orden al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dio la orden a él. Hay algunos que para impresionar dicen: te ordeno, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. No, Señor. Aquel que nos manda es Él. Aquel que habla es Él. Aquel que ordena es Él. Mire, Él solo recibió la orden. Aquí, si nos sometemos a lo que el Señor dice, lo extraordinario ocurre. Aquí nosotros lo único que tenemos que hacer, porque sí tenemos que hacer algo, y es disponer nuestra vida a obedecerle a Él en completa sumisión a Él. Pero la Escritura dice que hay dos pactos: uno viejo y uno nuevo. Y acabamos de hablar del pacto viejo o el pacto antiguo. Y dice la Escritura textualmente en Hebreos capítulo 8, verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dios realizó un cambio. ¿Y por qué será? Porque es mucho mejor. Y no es que el antiguo pacto fuera malo, porque la ley es santa. Ese antiguo pacto es la ley. La ley es santa, es perfecta. Pero como se trataba de una perfección moral, nosotros no podíamos sostenerla por nuestros propios medios. Por eso Pablo dice, escribiéndole a los romanos en el capítulo 7, a partir del verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiere decir que la falla no es la ley, sino que soy yo como ser humano. La ley fue dada a Israel, pero igual nos regía a toda la humanidad. Todos estábamos encerrados bajo el concepto dado por Dios, pero ya estaba profetizado lo que Dios haría en el nuevo pacto,
Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que ya el nuevo pacto estaba anunciado. Algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Por eso el escritor a los hebreos lo resalta y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Tengo que darle gloria a Dios porque se abrió un pacto nuevo. Dios nos dio un nuevo pacto que es muchísimo mejor. El hombre no podía sostener la ley moral, no podía sostenerse en el antiguo pacto, pero ahora estamos en la dispensación de la gracia, que es algo mucho mejor. Oh, aleluya. Y es necesario que usted en esta hora comprenda qué es lo que vive. La intención de este mensaje es que nosotros abordemos, amados jóvenes, que lo glorioso no fue en el tiempo de Eliseo ni de Elías. Algo maravilloso Dios hizo ahí. Dios hizo algo grande a través del profeta Jeremías. Dios hizo cosas gloriosas a través del profeta Ezequiel y de los antiguos. Pero lo mejor está para este tiempo, para este nuevo pacto. Y los que estamos aquí sentados y los que están viendo por esa transmisión, somos los que estamos disfrutando este nuevo pacto que Dios nos ha concedido para que lo disfrutemos y sepamos que es algo glorioso, mucho mejor que Dios tenía preparado. Pero se requiere nacer de nuevo. Porque hay jóvenes que quieren estar en la dimensión del Espíritu, pero quieren vivir una vida desligada de Dios. No quieren someterse a la palabra. Pero esos serán otros, porque aquí los que hacemos presencia estamos necesitados de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí en este lugar, porque sabemos que hay alguien que nos forma a nosotros. Hay que nacer de nuevo. Jesucristo, el dador del nuevo pacto, nos introdujo en la dimensión del Espíritu Santo. Pero hay que nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Esa es la forma en que se puede ver y entrar en esta dimensión del Espíritu Santo. Teniendo, hermanos, permitiendo que esa palabra de Dios nos permita nacer de nuevo, porque así es que Él la purifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto que venimos a hacer aquí tiene sentido, porque el dueño de esta obra es el Dios de la gloria, que es Espíritu Santo. Y yo sé que hoy podemos salir transformados y en esa dimensión, porque el que hace cosas gloriosas está en tu vida. Y si le das el espacio a Él, porque Él quiere hacer algo grande en nosotros hoy, y le das el espacio a Él, y de pronto no has disfrutado esto tan grande, aquí está el que te puede introducir en la dimensión del Espíritu Santo. Y mire, es necesario seguir reforzándole esto, y que usted entienda que lo mejor lo vivimos nosotros, porque dice la Escritura que todo era sombra de lo que había de venir. Y allá pasaron cosas extraordinarias e impresionantes. Ahora dígame que este nuevo pacto no es una sombra, es una realidad gloriosa. Que es una sombra, imagen o forma dibujada por un objeto al interceptar la luz. El efecto es una silueta bidimensional a manera de proyección invertida del objeto. Es parecida al objeto, pero no lo es. Entendiéndolo de esta manera, era una pequeña proyección de lo que había de venir. Por eso dice el escritor San Pedro en el capítulo 1, la primera carta del capítulo 10 al verso 12, léalo. Los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. ¿Qué es esa gracia? El nuevo pacto. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos indagaron, investigaron, escudriñaron, estudiaron para quienes estaba destinada esta preciosa gracia, que es la dispensación del Espíritu Santo, y se dieron cuenta que tan enorme privilegio lo estábamos viviendo hoy aquí en la ciudad de Neiva, distrito número 21,
gente del nuevo pacto, ellos se dieron cuenta que no para ellos, sino que solo estaban administrando. Esto tan glorioso que no es una sombra. Y ahora el Espíritu Santo no viene en determinados momentos, porque bien dice el Señor Jesús, el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Qué hermoso momento. Y ahora no hay apariciones temporales de Jehová. Ahora podemos andar, caminar y vivir, permanecer en la dimensión del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué glorioso. Porque ahora hay bautismo del Espíritu Santo. Ahora vivimos en la dimensión del Espíritu Santo. Y en esta dimensión del Espíritu Santo, dice la Escritura, hay diversidad de dones. Así que esto tiene sentido, porque es un tiempo glorioso. Y aquí más que venirnos a gozar, venimos a congregarnos, porque sabemos que el dador de este nuevo pacto está aquí y está en nuestras vidas. Y yo he venido con una necesidad de Dios. Usted ha venido con una necesidad de Dios. Y cuando tú eres bautizado con el poder del Espíritu Santo, desde ese momento tú fuiste dotado. Y dice la Escritura, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Y cuando nosotros somos bautizados con el poder del Espíritu Santo, hay dones de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, hay dones de sanidades, hay don de hacer milagros, hay don de profecía, hay discernimiento de espíritu, hay diversos géneros de lengua, hay interpretación de lengua, hay don de fe. Y en esta hora, el que nos tiene aquí congregado, te recuerda que lo mejor lo estamos viviendo tú y yo. Y no solamente se vive un momento como lo vivió Ezequiel, sino que nosotros podemos vivir en esa dimensión del Espíritu Santo. Y hoy Dios aquí, a través de su palabra, genera la inquietud en su corazón. Y por esa razón, yo quiero hacerle
una invitación a alguien que en esta hora diga: Señor, si tú hiciste cosas extraordinarias con aquellos que estuvieron en el viejo pacto, ahora muéstrame lo que quieres hacer conmigo, Señor, en este tiempo. Yo les invito a estar sobre sus pies. Esto es lo más glorioso. Esto va más allá que un lema impresionante. Es que esto es una realidad. Podemos vivir en la dimensión del Espíritu Santo. Pero si hay alguien que en esta hora se atreve a decir: Señor, yo he querido pero no puedo, aquí está el que te introduce en la dimensión del Espíritu Santo. Y en esta hora, si usted quiere venir a este lugar y decirle: Señor, yo estoy en este tiempo, tú me has bautizado con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero vivir en esa dimensión constantemente, Señor. De ahí no me quiero salir. Y si hay alguien que no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, muéstrale ese anhelo a Él en esta hora, porque esto es una realidad que no solo pasó con Pedro, que no solo pasó con Pablo, que no solo pasó con los discípulos, sino que la hemos visto de generación en generación, y la hemos visto desde que esta iglesia inició en Colombia. Por eso hoy somos lo que somos. No somos una señora iglesia por los grandes líderes. Es que el Espíritu Santo es el que la dirige y nos mete en esa dimensión, y cuando vivimos en ella, por eso es que hay transformación, por eso es que lo extraordinario ocurre. Y en esta dimensión, los que han vivido en esta dimensión han presenciado como paralíticos se levantan y caminan. Los que estamos en esta dimensión hemos visto cómo muertos son resucitados, porque aquí está el dador de la vida. En esta dimensión vemos como un drogadicto que ya ni en la institución le dieron espacio, sino que lo echaron cuando vino a los pies de Jesús. Hubo un cambio rotundo. En esta dimensión es la que podemos vivir tú y yo, la que estamos viviendo. Pero en esta hora, si tú quieres que tus ojos espirituales sean abiertos, dile: Señor, yo quiero ver, Señor. Yo quiero estar en esa dimensión de vida la cual tú hoy nos permites vivir. Y vamos a orar. Amado líder, si usted tiene a sus jóvenes de su congregación ahí cerca, yo te invito que te hagas con ellos, porque tú necesitas estar en esta dimensión del Espíritu Santo. Y estoy seguro que en esta hora el Señor
permitir vivir experiencias gloriosas que de pronto ni pensabas vivir. Pero aquí el mundo de lo imposible en esta dimensión no existe. Aquí se derriba. Aquí está su gloria en medio nuestro. Aquí está su gloria. Permite que su Santo Espíritu te ministre en esta hora. Levanta tu mano al cielo, soberano Rey. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Gracias porque nos permites vivir este tiempo tan glorioso, que no éramos merecedores de ello, pero tú en tu infinita misericordia nos llamaste. Y hoy estamos, Señor, invitados a vivir en esta dimensión del Espíritu Santo. Yo te pido, sea usted usando la vida de cada uno de los líderes, Señor, de cada uno de los jóvenes. Ellos necesitan de ti, necesitamos de ti. Derrama tu gloria. Úsale, Señor, de manera extraordinaria. Obra con poder en sus localidades, en sus casas, en sus congregaciones. Usa sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo.